Te voy a hacer 3 preguntas. La primera, ¿por qué construimos templos? La segunda, ¿por qué son tan grandes y lujosos? La tercera, ¿se puede ser iglesia sin templo? Claro, el asunto es que, fíjate, ¿entendés? El asunto es... Vamos a responder a la primera pregunta. ¿Por qué construimos templos? La verdad, por costumbre. Vas a pensar, ¿no hay un mandamiento? ¿No dijo Dios acaso que había que construir un templo? ¿No pidió Dios un templo para él? Bueno, la respuesta es no. No hay ningún mandamiento a que hagamos esto. Sobre todo en el Nuevo Testamento, no hay ninguna instrucción de Jesús ni de los apóstoles a construir templos. Pero, ¿qué tal en el Antiguo Testamento? ¿Acaso Dios no le pidió a David un templo? De nuevo, la respuesta es no. Si querés leer Primera de Crónicas, capítulo 17, te vas a encontrar con la historia que va de esta manera. David está en su palacio, él está recorriendo, suponemos, no lo dice con precisión, pero en ese momento reflexiona que él vive en un palacio muy lujoso y el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, vamos a tener que hablar de eso en otro video, estaba en una carpa, una tienda que se llamaba tabernáculo. Ese tabernáculo sí fue mandado a Moisés por Dios, pero el tabernáculo era una carpa móvil. Y ese dato es importante y ya te voy a explicar por qué. Entonces David piensa para sí mismo y llama al profeta Natán para decirle, mira, me doy cuenta que yo vivo en un palacio y Dios vive en una carpa, así que quiero construirle un templo que sea un palacio digno de Dios. En principio el profeta Natán le dice, me parece muy bien, haz lo que esté en tu corazón porque Dios te va a respaldar. Pero esa noche Dios le habla a Natán y le dice, anda a decirle esto a mi siervo David. Mira, esto ha declarado el Señor. No serás tú el que construya una casa en la que yo viva. Nunca he vivido en una casa desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, sino que mi hogar ha sido una carpa trasladada de un lugar a otro en un tabernáculo. Sin embargo, no importa dónde hayan ido con los israelitas. Ni una sola vez me quejé ante los líderes de Israel, los pastores de mi pueblo. Nunca les pregunté, ¿por qué no me han construido una hermosa casa de cedro? Ahora ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. Además, yo declaro que el Señor construirá una casa para ti, una dinastía de reyes. ¿Viste cómo cambia el foco? David le quiere construir una casa a Dios y Dios le dice, estás confundido, David. Soy yo el que te va a construir a vos una casa, un linaje, una familia, porque yo no puedo ser encasillado en un lugar. El foco de ese pasaje es que Dios establece un pacto, que Dios le hace una promesa a David. Entonces, el templo que David quiere construir, finalmente no lo hace él, sino que lo hace su hijo Salomón, es una ofrenda que Dios acepta de parte de David porque ve el corazón de David. Este era un rey que amaba mucho a Dios. El rey David es el autor de la mayoría de los salmos y si estás iniciando tu lectura de la Biblia podés leer la historia de David en Primera de Samuel. Era un hombre con un corazón muy tierno que adoraba a Dios y quería siempre lo mejor para él. Y en esa devoción él quiere ofrecerle este templo a Dios y por ese corazón Dios le acepta. Vas a ver en la historia, y de nuevo, tema para otro video, que hay muchas cosas que Dios concede, pero no eran el plan original de Dios. Por ejemplo, el divorcio. Jesús dijo, por causa de la dureza del corazón de ustedes, Dios permitió el divorcio, pero no era el plan original de Dios. Algo así ocurre con la construcción del templo y debería agregar, algo así ocurre actualmente con la división de la iglesia en denominaciones. Pero ese también es un tema para otro video. Tenemos una lista larga de videos para hacer. No solo eso, sino que tanto el tabernáculo como posteriormente el templo no eran el centro de la religión hebrea, sino que apuntaban a Jesucristo. Esto está enseñado en toda la Biblia, pero puntualmente en el libro de Hebreos o en la carta a los Hebreos. En el Nuevo Testamento, el autor de esa epístola se encarga de explicar cómo cada elemento en el templo representaba, apuntaba a Jesucristo. Así que la pregunta podría ser, ¿y por qué no quiso Dios un templo? ¿Por qué, como leímos recién en el pasaje, Dios le dice a David, yo jamás le pedí a nadie que me construya una casa? Bueno, el problema está en la idea que hay detrás de la construcción de los templos. Si revisamos la historia, vamos a encontrarnos que todas las culturas y religiones habían construido templo a sus dioses. Tenemos templos egipcios,
caldeos, sumerios, sirios, persas, indios, chinos, pero nunca encontramos un templo que Israel le haya construido a su Dios. ¿Y por qué no? Porque el concepto detrás de la construcción del templo es que el Dios de ese lugar vive en esa casa. A ver, en la antigüedad se creía en los dioses territoriales, es decir, cada dios tenía su lugar, su porción de tierra. Entonces, si estabas en China, tenías un dios en China, pero cuando salías de ahí, el dios no te acompañaba, se quedaba en China y estabas a merced de otro dios. Entonces, los pueblos construían casas donde viviera ese dios. Pero claro, eso va del todo en contra de la idea del Dios de Israel, que Él no vive en un lugar, que Él no puede ser enjaulado o encasillado en una sola habitación. Al contrario, que este mundo es el lugar que Él nos ha provisto a nosotros. Y además hay un montón de ideas relacionadas con el templo. Por ejemplo, el templo es el lugar donde se adora a Dios, no en otro lugar. De hecho, durante todo el tiempo del templo, en el Antiguo Testamento y hasta la resurrección de Jesús, o unos años después, se adoraba a Dios, al Señor de Israel, a Jehová, en el templo. Pero esa no es una idea que Dios tenga en mente cuando leemos la Biblia. Vemos a Dios que quiere ser adorado de todas formas, en todo lugar y todo el tiempo, y no en una adoración circunscripta a un lugar específico y a ciertas formas específicas. Alrededor del templo hay un sistema de sacerdotes, hay un sistema de sacrificios. Todo eso no era el plan original de Dios, y para eso te invito a que leas la carta a los Hebreos, o a que me dejes tus comentarios con las preguntas que te surjan de este video. La cuestión es que Dios no es nada de eso. Dios no vive en un lugar específico, Dios no habita en un territorio específico. La adoración a Dios no consiste en ciertas prácticas que se llevan a cabo en ciertos lugares en algún momento del año. La relación con Dios tiene que ser dinámica y constante. Y eso fue lo que enseñó Jesús mismo cuando Él dijo: destruyan este templo y yo en 3 días lo voy a reedificar. Juan capítulo 2, versículo 19. Los judíos que estaban con Él en ese momento no entendieron y dijeron: ¿cómo tantos años se tardó en construir el templo y lo vas a reconstruir en 3 días? Pero el Evangelio de Juan dice que Jesús hablaba de su cuerpo, que es el verdadero templo. ¿Cómo es eso? Bueno, en el antiguo pacto, el templo representaba la gloria de Dios, o mejor dicho, Dios ponía su gloria en el templo y se acercaba al pueblo, y en el templo el pueblo se acercaba con sus sacrificios para buscar a Dios. Pero en Jesucristo todo eso cambia, porque la gloria de Dios está en Jesucristo y nosotros nos acercamos a Dios por medio de Jesucristo. Jesús es el templo, el sacrificio, el sacerdote y todo lo demás. Entonces esto nos lleva a otra pregunta: ¿por qué los cristianos tenemos templos? Buena pregunta, hermano. Buena pregunta. Bueno, la razón la voy a simplificar en este video porque habría que hablar mucho más de eso, pero para ser lo más básico posible, tenés que pensar que los cristianos no construyeron templos hasta muchos años después de Jesucristo. En realidad, después del año 300 hay un emperador romano que se llama Constantino y él se convierte al cristianismo, y en ese momento entonces comienza una transformación. Primero él firma un edicto de tolerancia donde los cristianos dejan de ser perseguidos, y 10 años más tarde Constantino declara el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Cuando eso ocurre, los templos que estaban dedicados a los dioses romanos y que antes habían sido de los dioses griegos, ahora pasan a ser templos cristianos. Se quitan las imágenes de los dioses del Olimpo griego o del panteón romano y se colocan la cruz y otros símbolos cristianos. Lo mismo pasó con la fecha de Navidad, por ejemplo, y esto ya lo sabemos todos. El 25 de diciembre se celebraba el Día del Sol Invictus, el dios o el símbolo del Imperio Romano, y entonces cambia en esa época, el 25 de diciembre, a celebrarse Navidad. Sí, ya sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre. Y en este punto sería bueno hacer un paréntesis, porque sabiendo eso no dejamos de celebrar Navidad. Y quisiera que pienses, y es increíble que tenga que aclarar esto, que el hecho de que sepamos que los templos no fueron el plan original de Dios no significa que vamos a salir con martillos a destruirlos. Los seguimos usando. Entonces, pasemos a la segunda pregunta. ¿Por qué construimos templos tan lujosos y grandes? La verdad, no lo sé. Sinceramente. Bueno, si pensamos en el paralelo del Antiguo Testamento, el templo que construye Salomón, que después es destruido y reconstruido más adelante, sí, efectivamente era un templo muy grande, muy lujoso, tenía muchas demostraciones de excelencia, pero tenemos que recordar que representaba
otra época, otra dispensación de la relación de Dios con el ser humano. Entonces la pregunta es, si ahora el verdadero templo es Jesucristo y a través de Jesucristo el templo real es la iglesia, la comunidad donde Dios habita con su gloria, todo eso nos lleva de nuevo a la pregunta, ¿para qué construimos edificios grandes y lujosos? Bueno, en primer lugar, la respuesta habitual que damos es que los edificios grandes es para que entre más gente. Es una respuesta medio lógica. El problema con eso sería, en primer lugar, que la Biblia prioriza siempre, sobre todo en el Nuevo Testamento, las pequeñas comunidades de fe, más que iglesias grandes, donde las relaciones son un poco impersonales y funcionan en torno a sistemas y programas. Sí, la iglesia del Nuevo Testamento tiene más que ver con pequeños grupos muy íntimos que pueden crecer armónicamente. Entonces, en lugar de construir templos más grandes, lo que deberíamos hacer es construir más templos pequeños. Eso nos pone la responsabilidad de formar más líderes, más pastores y reevaluar todo lo que entendemos de la iglesia. Por otro lado, también lo que debería suceder si la respuesta es que los construimos grandes para que entre más gente, es que la iglesia debería comenzar a funcionar como un grupo orgánico y en la medida que gente nueva se empieza a sumar, entonces se ve la necesidad de comprar un terreno y construir un edificio. Sin embargo, no ocurre así. Generalmente las iglesias comienzan comprando el terreno, construyendo el edificio y después trabajando para llenar ese edificio con personas. Yo sé que parece una mirada muy crítica, es solo una descripción de lo que pasa. ¿Y por qué tienen que ser tan lujosos? Bueno, la explicación a eso es que todo lo que hacemos para Dios tiene que ser con excelencia. Sí, pero... Voy a serte franco desde mi lugar de pastor. Cuando me encuentro con personas que no tienen ningún problema en aportar para comprar un buen cerámico para el piso o para cambiar el cielo raso del edificio o poner alfombras o equipar el templo con audio y video multimedia, pero no son capaces de darle una hora del día al Señor en oración, o no hablan de Cristo entre sus compañeros de trabajo, o no buscan cambiar hábitos que saben que están mal, quizás no son abiertamente pecaminosos, pero en su conciencia saben que deberían cambiar el trato con sus esposas, con sus hijos, la forma en que se administran en sus recursos. La pregunta es, ¿cuál es la verdadera excelencia que el Señor busca? O dicho de otra manera, vamos a caer en el mismo error de Israel de tener un hermoso templo, pero con una vida espiritual flojita. Cuando Jesús venga a buscar a su iglesia, ¿qué va a buscar? ¿El templo o las personas? ¿Y cómo son las personas que va a venir a buscar? Bueno, una serie de preguntas que podríamos hacernos ahora, ¿no? Lo cierto es que construir edificios grandes y lujosos tiene más que ver con el concepto de templo que con el concepto de iglesia. No, la iglesia no es el templo. En teoría, todos lo sabemos. En la práctica, se hace muy difícil distinguir eso. La iglesia es la comunidad de discípulos que se reúne para alimentarse, edificarse mutuamente, servirse con sus dones y luego vivir esa fe en sus lugares, en sus contextos. El templo es un lugar que nos sirve para esas reuniones, lo cual nos lleva a la tercera pregunta. ¿Se puede ser iglesia sin templo? Contesta, Willy. Quiero planear mi próxima jugada. La respuesta es absolutamente sí. Te voy a dar solamente dos evidencias de esto. En primer lugar, la iglesia primitiva, así se llama la iglesia desde Jesús y durante los primeros 200 años. Ellos alcanzaron Europa, Asia y África con el mensaje del Evangelio a pie, en una época en la que no había redes sociales, se expandió el cristianismo a lo largo de esas regiones y todo eso sin templos. ¿Dónde se reunían? ¿Cómo es que la iglesia crecía tanto? El libro de los Hechos dice que se añadían cada día los que iban siendo salvos. ¿Y dónde se reunían? Sí, se puede ser iglesia sin templo. Se reunían en las casas, en cuevas, en tumbas, en sepulcros, en algunos lugares públicos. Lo que a la época de hoy sería lo mismo, reunirnos en las casas, en plazas, en alguna escuela del barrio. Sería interesante probar cómo nos iría con eso, ¿no? La otra evidencia que te voy a dar no es histórica, es actual. La iglesia perseguida de esta época. Sí, hay países donde no se les permite ser cristianos a los cristianos, pero ellos igual encuentran la manera de reunirse para compartir la Biblia y orar juntos. ¿Cómo lo hacen si no pueden tener un templo porque corren riesgo de ser llevados presos o de ser castigados o incluso ser asesinados? En este momento, en algunos países, hay hermanos nuestros en la fe que se reúnen sin templo. Sí, se puede ser iglesia sin templo. De hecho, la pandemia del 2020 nos enseñó, creo yo, que no estamos preparados para ser iglesia sin templo. No sabemos cómo. Llegó este virus, nos sacó de nuestros templos, nuestros programas y actividades, y no sabíamos cómo ser iglesia. Ahora los padres tienen que sentarse con sus familias a enseñarles la Biblia y a compartir la Santa Cena.
y nos dimos cuenta de que no habíamos capacitado a los padres de familia para desarrollar esa tarea, porque lo hacemos nosotros los domingos. Ahora que no podíamos tener escuelita bíblica, las madres tenían que sentarse con la Biblia e inventar técnicas y estrategias para enseñarle la Biblia a sus hijos. Y nos dimos cuenta que ni ellas sabían, ni nosotros estábamos equipando a las madres para hacer esa tarea, porque lo hacemos los sábados en la escuela bíblica. Pienso yo que la pandemia nos puso en evidencia, pero tenemos que aprender, tenemos que reevaluar entonces qué entendemos de ser iglesia y pensar, insisto, no en destruir los templos, sino en cómo podemos ser iglesia sin templos. ¿Sabías que es posible que dentro de poco no podamos reunirnos en los templos? Si la persecución religiosa se intensifica como todo aparenta que va hacia esa dirección, va a llegar un momento en el que no importa en qué país vivamos, no vamos a poder reunirnos abiertamente como ahora. ¿Y qué clase de iglesia vamos a tener en ese momento? ¿Cómo va a ser nuestra fe cristiana? ¿Cómo la vamos a sostener? ¿Cómo van a subsistir las familias si no pueden congregarse? ¿Estamos preparados para ser iglesia sin templo? ¿Somos iglesia? Te dejo todas estas preguntas para que las pienses y las charles con tus líderes y con tu congregación. Te invito a que busques acá abajo todos los enlaces para encontrarnos en las redes sociales, para descargar nuestros libros, leer nuestros recursos, apoyarnos en Patreon y dejarme tus preguntas y comentarios para saber de qué tenemos que hablar en el próximo video. Me despido por ahora, yo te espero el próximo sábado en La Biblia en Zapatillas.